hoy obviamente nuestro invitado especial, Roberto de la Mota, la actividad por la que armamos estas reuniones para la presentación la nueva añada del Mendel Cabernet Franc, el segundo año de esta variedad Mendel, y para eso está presente, que le doy la bienvenida, y ponerle el micrófono a Seba también, Roberto de la Mota, Seba Genín, que es Brand Ambassador de los vinos de las marcas de Roberto, de Mendel y de Revancha, y Diego Zuraski, que está ahí atento escuchándonos, y ponele el micrófono a Diego. Bueno, si después Diego quiere participar de la charla, también tiene micrófono abierto, como es el gerente general de Mendel, ¿es Roberto, o de todo, Diego? De Mendel, de Revancha y de todo. Ok, perfecto, el gerente general de todo, así que también está presente. Vamos a, entonces, bueno, bienvenidos, Robert, y muchas gracias ante todo. Bueno, el agradecido soy yo, Musu, porque la verdad que para mí es un gran honor, es una enorme posibilidad, suerte que tengo de poder hablar frente a todos ustedes, hacer una degustación multitudinaria y en muchos lugares a la vez, y eso es gracias a vos y a la convocatoria que tenés, Musu, que es impresionante. Tengo la gran suerte también de haber sido uno de los primeros en estar en la cueva, y ahora que era un momento de inauguración, también me toca a mí estar, lo que es un honor y un orgullo. Bueno, pará, Robert, andá despacio porque yo me emociono fácilmente. Está bien. Algo de eso yo quería contar, Robert. O sea, yo te voy a robar un rato a tu charla, a la charla de todo lo que vamos a hablar con Robert de vino, y quería contar algo y le voy a robar unos minutos. En el año 2014, fue más o menos por octubre, gracias a un amigo que no sé si está conectado, Edu, el polaco Borkowski, no sé si está conectado, Fran, tuvo unos intercambios de tweet con Roberto, donde Roberto hablaba de hacer una cata vertical de Mendel Unus. Yo en esa instancia estaba armando la cueva, que en ese momento no era cueva, iba a ser una vinoteca normal, después se transformó en eso que se transformó. Y cuando mi amigo Edu empieza a hablar con Roberto, mi amigo le dice a Roberto, lo podríamos hacer en la vinoteca de mi amigo Musumeci, que yo ya era cliente de Mendel, vendía los vinos de Mendel, porque yo vendía virtual antes de tener la vinoteca, y Roberto aceptó rápidamente, ¿no? Si bien no era un gran cliente de Mendel, Roberto aceptó ir a un lugar que todavía no había abierto, porque yo estaba terminando la obra, pero ante semejante acontecimiento yo decidí apurarme porque no me podía perder semejante momento, ¿no? Y fue así tal cual. Entonces, el 1 de octubre del 2014 hacemos esa degustación vertical. Yo invité a clientes, amigos que sabían que iban a disfrutar mucho de esta actividad. Llega Roberto y bueno, hacemos la degustación. Yo me estaba dando cuenta que estábamos viviendo un momento importante, yo estaba feliz. Imagínense, yo había tenido una lavandería ahí 21 años, estaba feliz de comenzar una nueva actividad y encima de esta manera. Y yo se lo dije a Roberto en alguna oportunidad, yo digo, Robert, yo ese día sentí como un bautismo, una bendición. Fue la sensación mía, ¿no? Vos salís a la cancha y viene un capo, bueno, que les voy a explicar sobre la carrera de él, y desinteresadamente, porque yo no era un cliente que vendía mucho Mendel, nos regaló una cata tremenda. Esa fue la sensación en ese momento. Después eso se potenció, porque año tras año, eso fue en el 14, 15, 16, 17, 18, todos los años vino Roberto a la cueva y siempre nos regaló una cata vertical. Muchos de los que están acá saben de lo que estoy hablando porque participaron, otros
otros no porque están lejos o bueno, no pudieron ser de la partida. Hoy, gracias a, no sé, no gracias, pero con esto que estamos viviendo, en esas reuniones que éramos capaz 15, 20 personas, porque no podían ser más gente, hoy, como dijo Roberto hace un ratito, nos podemos juntar, bueno, hasta ahora 66 para vivir de nuevo una experiencia. Y otra cosa más, yo, por ejemplo, nosotros quienes amamos el vino, sabemos lo importante que son las historias que están siempre detrás de los vinos. Es como que uno puede tomar un vino, disfrutarlo, y después, si conoce qué hay detrás, conoce qué hay detrás de cada añada, conoce qué historia, qué buscó el productor, el vino lo disfrutamos diferente. Creo que inclusive por eso estamos acá, para entender más sobre lo que hace Roberto y básicamente sobre este nuevo Mendel Cabernet Franc. Y digo algo que se me ocurrió hace poco, es como ver una película, verla en forma común y verla en 3D, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a meter en el tema, lo vivimos diferente, porque conocemos detalles que si no lo conoceríamos, no lo disfrutaríamos de igual manera. Entonces, eso es lo que es las historias importantes atrás de los vinos, y yo, como hoy no es un día, no es un Zoom común, quería contar esta historia que unía a la cueva con Roberto, para que todos lo vivamos como es, que no es un Zoom más, sino que hay una historia que encima esa sensación de que a medida que van pasando los años, creo que se va potenciando, al menos para mí, aquella, después de todas las cosas que vivimos este año en la cueva, con amigos, que nos divertimos, que aprendimos, que viajamos, que hicimos feria, que tomamos miles y miles, porque es miles y miles de vino, que recibimos a cientos y cientos de productores, todo eso se potencia más aquel primer día y aquella bendición de Roberto, y era compartir esto con todos, porque algunos lo saben, pero muchos no. Era solamente eso, y gracias, loco. Bueno, gracias a vos, Musu. La verdad que yo también lo recuerdo muy bien ese momento, y también recuerdo algunos detalles de esa noche que lo vamos a contar en otro momento, pero recuerdo que le regalaste una imagen de la Virgen de Lluesta a mi mujer, que todavía lo tengo, todavía la tiene con mucho cariño, así es que fíjate vos que... ¿Sabés que te voy a contar lo que me pasó en ese momento, Robert? Vos te ibas y yo no sabía cómo agradecerte, y pensé que eso era lo máximo que yo te podía dar en ese momento, y bueno, la fui a buscar, vos te fuiste a la cochera a agarrar tu auto, la fui a buscar y bueno, se la di a tu señora, y bueno, para mí, un poco para dimensionar lo que fue para mí ese momento, así que nada. Bueno, se cumplió el cometido, porque no fue una cosa así nomás, todavía la guardamos, y la guardamos con mucho cariño, y está en el lugar donde la dejamos en ese momento, que protege nuestros viajes. Bueno, me alegro mucho, fíjate. Robert. Bueno, chicos, disculpen que arranqué con esto, y bueno, que no es precisamente capaz para lo que vinieron ustedes, pero tenía ganas de contarlo porque era importante para mí. Vamos a los vinos. Hoy, si bien vamos a girar la charla alrededor del Mendel Cabernet Franc, alrededor de la variedad, alrededor de los lugares, después, como se vienen muchas novedades en Mendel y Revancha, Robert y Seba y Diego nos van a poder contar las novedades. Así que, Robert, adelante, y Seba Genín y Fran Rivero me van a ayudar un poco a leer los chats, si hay alguna pregunta, para así se la vamos transportando a Robert. Bueno, fenómeno. Si a ustedes les parece bien, me pareció interesante, antes de hablar directamente de este vino en particular y de esta etiqueta, que como bien dijiste es la segunda añada que lanzamos al mercado, me pareció interesante hacer un breve raconto, muy cortito, sobre qué es el Cabernet Franc,
el Cabernet Franc es una variedad que es originaria del sudoeste de Francia y que es muy antigua. De hecho, está demostrado por algunos estudios genéticos que el Cabernet Franc es padre de otras variedades. Una de ellas es el Merlot. O sea, para que ustedes tengan una idea, es una variedad que existe hace mucho tiempo en el sudoeste de Francia y que tanto en la zona de Bordeaux, en Saint-Émilion, el Pomerol y todo eso, también en la zona de los Pirineos. Y ustedes habrán visto que hay algunos Cabernet Franc en el mercado, bastante antiguos de hecho, que llevan el nombre de Cabernet Bouchy o Cabernet Boucher. Bueno, ¿por qué? Porque Bouchy o Boucher es uno de los sinónimos que adquiere esta variedad en los Pirineos, en la zona del Mairán. Y es por eso en algún momento eligieron esa como denominación, así es que por eso está puesto en una etiqueta de un vino argentino. Bueno, esta variedad se cultiva en Burdeos y más o menos en 1600 y pico llegó a la zona del Loire. Parece que estuvo metido ahí el cardenal Richelieu, que se trasladaba por esas zonas y le gustaba el vino, le gustaba este vino e hizo plantar en la zona del Loire, y por eso en Saumur, Anjou y todo eso también hay Cabernet Franc. El Cabernet Franc es una variedad que se cultiva mejor en los lugares de suelos calcáreos, suelos básicos, que en los suelos ácidos. Por eso, en Bordeaux está más en la margen derecha, en la zona de Saint-Émilion-Pomerol, que en la zona de la margen izquierda, donde el Médoc, donde está sobre todo el Cabernet Sauvignon. En general, en casi todas partes del mundo, el Cabernet Franc es una variedad que se lo utiliza en cortes. Raramente se lo pone en un vino al 100%, como en el caso de Anjou, en el Loire, donde se lo utiliza para hacer vinos que son más bien livianos, frescos, frutados, no demasiado estructurados, e incluso se usan mucho para hacer rosado. En el caso de Bordeaux, se lo utiliza en cortes y raramente supera el 15-20% y mayoritariamente se utiliza el Merlot. Pero hay un chateau que está en el límite entre Saint-Émilion y Pomerol, que es Cheval Blanc, donde se lo utiliza hasta incluso en algunas añadas al 60%. Eso es interesante porque cuando nosotros, acá en la Argentina existe desde hace muy muchos años, sin embargo era una variedad que estaba poco olvidada, no muy cultivada, y cuando empezamos a importar plantas de Francia, eso fue más o menos precisamente en el año 89-90, decidimos traer Cabernet Franc. Yo decidí traer Cabernet Franc porque me parecía que era interesante, era distinto, y entonces lo empezamos a cultivar acá, al Cabernet Franc, y al principio yo me acuerdo que yo en esa época vendía plantas, importaba plantas y vendía a muchos productores, le vendí muchas variedades, y el Cabernet Franc lo vendimos y plantaron, uno de los primeros que plantó fue Chandon, que plantó en la zona de Maipú, en Russell, también en Agrelo, plantaron en Pedriel, en la zona del Valle de Uco, pero al principio la verdad es que no dieron grandes vinos. Al principio costó que se adaptaran, no fue una variedad que de entrada nos cautivase. Sin embargo, al pasar el tiempo, fuimos haciendo vinos cada vez más interesantes, mejores. Los clones no cambiaron mucho. Uno de los clones que yo traje fue el 214 y el 327. Siguen siendo más o menos los clones que se cultivan. El 214 es el más expandido, el que hay más. Pero, eso sí, los viñedos son más antiguos y a medida que va pasando el tiempo, van dando uvas de mejor calidad. ¿Qué pasa con esta variedad? Pasa que al igual que el semillón, por ejemplo, es una variedad que es muy sensible al rendimiento. Yo creo que de las que conozco es una de las más sensibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno sobrepasa un cierto nivel de producción y produce más kilos de los determinados, da
uva, que acá siempre se consigue buen color, buena concentración y mucho tanino, pero da vinos que son poco elegantes, con mucha especia, demasiado pimienta y le falta elegancia. Entonces, para conseguir una buena intensidad de fruta roja, además de la especia característica, la pimienta rosa, hay que conseguir bajo rendimiento. Entonces, a medida que los viñedos se van manejando mejores, se van consiguiendo vinos cada vez más interesantes. Y eso ha venido sucediendo. Yo me acuerdo como anécdota que uno de los grandes fanáticos del Cabernet Franc es Jean-Claude Berruet. Jean-Claude Berruet, que hace un vino acá que se llama Las Notas de Jean-Claude, no tiene mucha historia el señor, fue como 40 años el enólogo de Chateau Petrus, nada más. Nada más que eso. Nada más que eso. Es un tipo realmente fantástico. Es muy lindo charlar con él porque, como se pueden imaginar, tiene una cantidad infinita de anécdotas. Hemos hablado mucho de cuestiones técnicas, porque aparte es un tipo que le gusta mucho la técnica, mucho la enología, pero también la viticultura. Entonces me acuerdo que entre las anécdotas que me contó, me dijo que en un año difícil, él se acuerda que en Chateau Petrus maceró los vinos nada más que 5 días. Nadie se imagina, ¿viste? Una maceración tan cortita en Chateau Petrus, pero bueno, él es tremendamente sincero y te cuenta que en algunas añadas al principio, cuando él era muy joven, o sea, es muy interesante para hablar. Y hablando del Cabernet Franc, porque él es fanático del Cabernet Franc, él me decía que, porque tiene una viña en Irulegui, en el País Vasco, francés, él me decía que él le gusta mucho porque da vinos que son súper interesantes. Entonces cuando yo le pregunté, le conté lo que nos había pasado acá, que habíamos hecho vinos buenos al principio, pero que realmente no nos conmovían mucho, y que a medida que pasó el tiempo fuimos haciendo vinos cada vez más interesantes y que hoy la Argentina está empezando a ser reconocida por los Cabernet Franc que hace. Y me dijo, bueno, eso es normal, porque el Cabernet Franc es una variedad que necesita tiempo en el viñedo y necesita tiempo en la botella. Entonces, bueno, fue una explicación tal vez demasiado sencilla, pero no por eso menos cierta. Creo que realmente a medida que ha ido pasando el tiempo y que los viñedos van adquiriendo mejor equilibrio porque son de mayor edad, un enraizamiento más profundo que los hace más estables en el tiempo, menos susceptible a los estrés hídricos y a otras contingencias climáticas, las viñas van dando uvas de mejor equilibrio y mejor madurez. Como yo les decía, en la zona de Bordeaux, el Cabernet Franc se ha ido cultivando siempre en la margen derecha, es decir, en la zona de suelos más básicos, donde está mejor el Merlot y donde el Cabernet Franc reemplaza a lo que existe en la margen izquierda, que es el Cabernet Sauvignon. Acá, si bien nosotros tenemos suelos básicos en casi todos, la zona de Mendoza, prácticamente en Mendoza existen solo suelos básicos, los más calcáreos son los suelos que están en Altamira. Por eso, los viños de Cabernet Franc cultivados en esa zona son para mí especialmente expresivos y donde se nota más esa característica de tiza, de caliza aromática y de la boca, que los hace más interesantes todavía. Así que a medida que esos Cabernet Franc que son cultivados en la zona de Altamira, que es la margen en la zona de los 1100, 1200 metros, hasta los 1000, a la margen derecha del río Tunuyán, van siendo los vinos que son para mí súper interesantes con Cabernet Franc. Eso es un poco la historia que yo les quería contar para hacer como introducción del cepaje y la historia en Argentina, que me parece corta, pero muy, muy entretenida y de un enorme suceso. Cuando yo estuve hablando hace poco tiempo con un viverista en Francia, me dijo que, les estoy hablando hace 3, 4 años atrás, él me decía que no solamente acá, sino que también en Francia, era una de las variedades que más se estaba plantando. Es decir, bueno, que está teniendo un cierto
fenómeno de moda o de cultivo, no solamente en Argentina, sino también en otros lugares del mundo, incluido Francia. En el caso nuestro, nosotros plantamos una viña de Cabernet Franc en Altamira. La primera fue allá por 2012, parcela, y bueno, hicimos una plantación con características técnicas bastante precisas. Decidimos hacer una alta densidad, plantamos una viña que tiene 6.900 plantas por hectárea, es decir, que están separadas las hileras a 1,80 m y las plantas a 85 centímetros, es decir, que tenemos una muy alta densidad. ¿Y por qué buscamos tener una muy alta densidad? Porque tener alta densidad en el viñedo significa que cada planta va a producir poca uva, es decir, mayor concentración, mayor intensidad, pero por superficie se consigue un rendimiento interesante. Entonces, por eso, los viñedos de calidad generalmente van buscando tener mayor densidad de plantación por hectárea. Esa viña, a poda corta, porque es un cordón unilateral, que también se llama cordón Guayá, el sistema de poda que tiene, fue dando vinos interesantes, y la primera vendimia que nosotros consideramos que justificaba embotellar un 100% Cabernet Franc fue en el 2017. Bueno, el vino hicimos algo así como 6.000 botellas, y que se vendieron bastante bien y bastante rápido, y por eso ahora tenemos acá el 2018, que es la segunda añada que utilizamos en el 100% Cabernet Franc de ese viñedo. Y como diferencia entre el Cabernet Franc del 18 con el 17, yo creo que el 18 fue un año en que hay un poco más de expresión de fruta, hay un poco más de fruta fresca, aparece la especia típica del Cabernet Franc, la pimienta rosa y demás, pero también hay mucho fruto rojo, y que lo hace bien interesante. Este es un vino que está vinificado de la forma en que nosotros vinificamos en Mendel, muy clásica, es decir, la uva llega a la bodega, se coloca en la descobajadora, se saca el escobajo, los granos, si es necesario, se hace selección, y de ahí pasan al tanque directamente, y en el tanque son tanques de 8.000 litros, o sea, son bastante chicos, y se hace un pisoneo manual y una maceración que puede ser más o menos extendida. En el caso del 18 fue una vinificación promedio, es decir, lo maceramos 3 semanas, más o menos. 3 semanas, ¿qué quiere? Es interesante porque hacemos bastantes pisoneos al principio, en la fase que nosotros llamamos fase acuosa, es decir, cuando todavía no hay alcohol, la fermentación no empezó activamente, y en ese momento se puede hacer una extracción de las pieles mucho más intensa que después. ¿Por qué? Porque el alcohol que se va generando en la fermentación, y que es un fenómeno, un proceso que se hace en forma simultánea con la maceración, que es la extracción en las pieles, cuando hay alcohol, el alcohol es un solvente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se extrae más de las pieles y se puede llegar a extraer incluso algo de taninos de la semilla. Entonces, por eso es importante hacer una extracción un poco más fuerte al principio, cuando todavía no hay alcohol, y a medida que va habiendo cada vez más alcohol en el tanque, se van haciendo cada vez trabajos más suaves. Es decir, se hace un trabajo bastante intenso la primera semana, y de acuerdo a la degustación uno decide si continúa con 2 o 3 pisoneos por día, o pasa uno, y al final siempre terminamos sin hacer ningún movimiento en el tanque, lo vamos dejando que macere muy suavemente. Y se degustan todos los días, y cuando uno degusta todos los días decide hasta cuándo macera, no hay ninguna regla en esto, es simplemente por degustación. Y después en este vino, después del descube que se llama, que es decir, cuando uno separa el líquido que ya es vino de las pieles, ese vino vuelve a un tanque donde se hace generalmente la fermentación maloláctica y pasa a barricas. En este caso, como en muchos otros de Mendel, nosotros decidimos usar un porcentaje importante de barricas de segundo uso, porque le confieren al vino una buena intensidad de madera, pero no mucha, respetan mucho, en el caso del grano fino que usamos nosotros, de roble,
francés, confiere poca intensidad aromática, pero lo hace al vino que evolucione muy lentamente y lo trata con mucha suavidad, cosa que nos gusta mucho. Por eso ahora es un vino que, si bien ha permanecido todo el vino en barrica, no se perciben aromas a roble, a la típica vainilla, whisky lactona, qué sé yo, al caramelo tostado que puede venir de la madera y que en este caso prácticamente no aparece. Y eso es lo que nosotros buscamos, que la madera sea un complemento, un pequeño condimento, pero que no aparezca en el vino. Tal Y cual. después, bueno, después que se hace la crianza, bueno, hacemos los cortes, y cuando hacemos los cortes, decidimos este año también hacer un poquito más de volumen de Cabernet Franc, porque nos pareció que era interesante el vino, tenía buena tipicidad varietal, y para mí tiene una buena redondez, un buen graso, un buen volumen. A mí me gusta el del 18 un poquito más que el del 17, pero es una cuestión de gusto personal. ¿No dijiste, Robert, cuántos hicieron eran 6.000 en el 17 y en el 18, por una cuestión de añada hubo más producción, ¿no es cierto? ¿Cuántas botellas salieron? Y nosotros hicimos un poquito más, estamos cerca de las 8.000, más o menos. No es mucho más, pero Mendel es chico, así que 2.000 botellas más es un montón. Sí, sí, sí. Okay, Pero bueno, me parece que como varietal es un varietal que se va haciendo cada vez más interesante. Vos sabés que hace poquito hice un video con un sommelier de Suecia, y me llamó poderosamente la atención como él, dentro de todos los vinos que tenía de Mendel en Suecia, uno de los que más lo había impactado y que él vendía en su restaurante y para todos sus conocidos en la zona de Gotemburgo, era el Cabernet Franc. Cosa que, bueno, a mí, ¿por qué me sorprende? Porque si bien Argentina es reconocida como productora de muchas variedades, lo es más que todo para nosotros, pero para todo el mundo todavía no lo es. Y entonces que ellos ya vean que nosotros somos productores, no solamente de Malbec, sino también de Cabernet Franc, de Cabernet Sauvignon, de algunos Merlot, que se destacan en tintos, ¿no es cierto? Pero que también en blancos tienen muchas otras variedades, además de Chardonnay y Sauvignon, como de Chenin, Semillon y demás, me parece súper interesante. Claro, claro, claro que sí. Bueno, ahí cuando uno dice qué elegante el vino, qué fino, qué suave, los taninos, en general es una norma también encontrar en los vinos de Mendel o en los vinos de Roberto toda esta fineza y vinos que también pueden tener capacidad para seguir creciendo bien en botella. Ahí está la explicación, ¿no? La suavidad con que se trabaja en todo el proceso. Ahí vos destacaste que la variedad le venían bien los bajos rendimientos, lo cual entre los suelos de Altamira y ser un lugar que también naturalmente da rendimiento un poco más bajo, la variedad considerás que es un lugar especial, ¿no es cierto? Sí, debo confesarles una cosa. Al principio, cuando los viñedos son relativamente jóvenes, el potencial de producción que tienen es bastante grande. Ajá. Y entonces vos, por ejemplo, en ese viñedo, donde también tenemos otras variedades como Malbec o Cabernet Sauvignon, nosotros tratamos de controlar el rendimiento, la cantidad de uva que tiene la viña, porque cuando las viñas son relativamente jóvenes, uno tiene que tender a que tengan buen vigor. Es como un niño, vos cuando estás formando un viñedo relativamente joven, no le podés hacer faltar la comida, porque tiene que formar, nosotros en un viñedo joven estamos formando raíces, tronco, estructura, brazos, entonces tienen que ser de buena calidad, que le aseguren una buena perennidad y que me dé buenas uvas durante muchos años. Es como un niño cuando es chico, no le puede hacer faltar la leche cuando es chico, porque le va a faltar no solamente a nivel intelectual, sino también le van a faltar huesos, le va a faltar músculo, le va a faltar de todo. Entonces, la viña joven tiene que ser relativamente vigorosa, y por eso se dice que
las uvas de viñedos que son muy jóvenes, les falta equilibrio, les falta calidad, les falta calidad de taninos y demás. Entonces, cuando uno pasa de un viñedo que pasa a los 5, 6, 7 años, empieza a ser bien interesante a nivel cualitativo, pero aún debemos controlar el rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que por ahí, ahí es cuando los dueños de los viñedos no tienen que ir, porque uno tiene que hacer algún raleo a lo mejor, y cuando vos haces un raleo, en este caso, para que quede un equilibrio de uva, que te dé la madurez y la calidad que estás esperando, a lo mejor tenés que dejarle un solo racimo por brote. Cuando dejas un solo racimo por brote, significa que estás tirando casi entre el 30 y el 50% de la uva. Entonces, si el dueño del viñedo llega a ir al viñedo ese día y ve el suelo tapizado de racimo, tapizado de verde, bueno, le agarra un ataque. Pero es, digamos, una condición para ponerlo en equilibrio al principio, que es una condición importante. No sucede lo mismo con este viñedo si vos vas a utilizar las uvas para hacer un vino de otra característica, de otra calidad, o un vino que lo vas a cortar con otro, o si lo vas a utilizar para hacer un vino rosé, por ejemplo. Por eso en las zonas donde no... donde se consigue hacer vino 100% Cabernet Franc, como en el caso del Loire, son pocos los que hacen vinos tintos más bien estructurados, la mayoría lo hace livianos, o directamente los utiliza para hacer rosados. Clarísimo, clarísimo. Chicos, no sé si hay alguna pregunta relacionada al vino o al Cabernet Franc, y Seba, Francisco. Vos sabés que mientras que te van surgiendo las preguntas, Musu, sí, te voy contando que cuando yo estudié en Francia, me acuerdo que el profesor de ampelografía, el que te enseñaba las distintas variedades, que era Jean-Michel Boursicot, que casi me muero, lo fui a ver el año pasado porque mi hijo está por ir a estudiar ahí, me puse a charlar con él porque es muy piola, íbamos juntos en bicicleta hasta la cátedra cuando yo estudiaba allá, y nos conocemos, nos hemos seguido viendo, tengo contacto, compartimos alguna información, siempre me pasa. Y lo fui a ver y me dijo, sí, el año que viene me jubilo. Digo, pero ¿viste? Dije, chau, qué viejos que estamos. Me parecía mentira, ¿viste? Cuando me dijo que ya se jubilaba. Bueno, me acuerdo que él cuando te enseñaba el Cabernet Franc te decía, es una variedad que se utiliza para cortes, y generalmente se lo utiliza en cortes de porcentajes que van entre el 5 y el 10% como máximo. Ese era el concepto general que él le daba a sus alumnos en Francia para el Cabernet Franc. Por eso es tan interesante pensar que un varietal de Cabernet Franc empiezan a ser, digamos, a verse comúnmente ahora, pero que no era común verlos muchos años atrás. Así tal cual. Por suerte cada día hay más y cada vez los consumidores, yo que soy comerciante, veo que hay un entusiasmo y bueno, y en todos los segmentos de precio, porque no solamente quizás están los consumidores como están acá, los cueveros, que muchas veces buscan vino en la más alta gama, en las gamas más bajas también la gente, muchos de los que antes iban solamente por el Malbec, hoy capaz tienen el mismo entusiasmo. ¿Y qué otro Franc tenés para probar? ¿Y qué otro Franc? Así que, bueno, está buenísimo eso, que se abra no, Fer, una cosa, y nos pasó también cuando empezamos a ir a la cueva a hacer las verticales que hicimos en 2016, y siempre la pregunta que surgía era, bueno, ¿y cuándo el Cabernet Franc en Méndez lo revancha? Yo me acuerdo claramente, porque bueno, en Gran Revancha Roberto pone ahí un porcentaje de Cabernet Franc, y bueno, surgía siempre la pregunta. Y bueno, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Del tiempo en la viña, del tiempo en la botella, hasta que, bueno, el año pasado terminó saliendo el varietal, ¿no? Y, Robert, yo lo que te quería preguntar es, que obviamente cuando lo voy probando, se encuentran diferencias con el 2017, y aprovecho a preguntarlo acá, que somos poquitos, 83 nada más. ¿Cuál es la principal diferencia que vos encontrás al degustar el 17 y el 18 por ahí, ¿no? Más allá del tiempo en la botella,
sino en la nariz, que un poco describiste la de 2018, pero bueno, por ahí eso, ¿no? Me parece interesante que puntualices porque más de uno ha probado el 2017 y también el 2018 ahora. El 2017 para mí tiene un buen nivel de frescura, tiene la especia típica, la pimienta rosa, tiene también fruta negra y tiene también una nota compleja a hongo, ¿viste? Es un aroma mucho más complejo, menos intenso. El del 18 lo encuentro, tal vez hoy porque es más joven, pero más simple, más fruta fresca, más fruta roja, más frutas del tipo casí, frambuesa, ese tipo de notas, además de las especias que son típicas de la variedad. Es como que lo encuentro un poquito más lineal, pero mucho más intenso el del 18 que el 17. Y me parece que por el nivel de estructura, los taninos que tiene y la frescura a nivel acidez también, es un vino que va a evolucionar bien, pero creo, tal vez me equivoque, pero pienso que el 18 es un vino que va a evolucionar mejor todavía que el 17. Esa es una idea. Bueno, ya que estamos, que ahí preguntan cómo vienen 19 y 20. Bueno, el 19 hicimos el corte vos sabés que esta semana con Luis Peroco, que es, lo conocen ustedes a Luis, es un gran, además de ser un gran agrónomo y viticultor, es un muy buen enólogo y un gran tipo, hicimos todos los cortes esta semana de los vinos 19. Pero nos pasó una cosa que fue un poco sorprendente este año, porque teníamos todas las muestras de los distintos tipos de barricas, y nosotros empezamos a hacer los cortes y hacemos todas las líneas, y empezamos por los primeros, es decir, por finca remota, por finca, tenemos un blend que estamos jugando a muy alto nivel, tenemos también. Entonces empezamos a hacer todo eso y después viene, bueno, todo lo demás. Y pensamos que eso nos iba a llevar 2 o 3 días. No sé si es que, y estábamos en exigentes, no es que estuviésemos muy laxos, pero no sé si era el viento sonda, qué pasó, pero en un día hicimos todos los cortes e hicimos el corte de Cabernet Franc. El corte de Cabernet Franc del 19 me parece que es muy interesante porque va a ser todavía un poquito más fresco que y un poquito más elegante. Vamos a ver. A mí me gustó mucho porque es muy fluido, muy fácil de tomar. Me encantó. Pero bueno, creo también que en cierta forma, eso está bueno. Si me escucha Diego me va a matar, pero creo que estamos siendo un poquito de infanticidio. Lo corto, si querés lo saco. Lo echamos un rato. Lo saco un ratito de la charla. No, pobre. Pero estamos haciendo un poco infanticidio con los vinos. Es decir, y eso está bueno, está buenísimo porque hoy, cuando yo me he acostumbrado, todos nos vamos acostumbrando a tomar y a consumir los vinos muy frescos, donde impacta la fruta, impacta la intensidad. No todos, Mirá. Ah, mirá, ¿viste? Está bueno. No todos. Pero nos vamos acostumbrando a lo intenso y lo joven, pero en este vino, por ejemplo, que estamos degustando ahora, es un vino que para mí creo que con 2 o 3 años de evolución va a ir adquiriendo características que lo van a hacer súper interesante. Ahora, el desafío es guardarse unas botellas y esconderlas por ahí para que te queden y poder degustar. Yo siempre aconsejo que si uno pudiese, de un vino hay que tratar de conseguir una caja por lo menos. Entonces uno se podrá tomar 2 botellas o 3 máximo ahora, pero tratar de guardar una botella para el año siguiente, otra para el otro, y así, probarlo con 2 o 3 años más para ver cómo evoluciona, y eso lo hace súper interesante. Si ve que la evolución no le gusta mucho, bueno, se lo termina, y si le parece que es súper interesante, todavía puede guardar una botella un tiempo más. Tal cual. ¿Había alguna pregunta, chicos? Bien. Sí, ahí que un poco, en cierto punto, ahí ya Robert la contestó. Preguntaban más o menos el potencial, Robert, de guarda en botella que te imaginabas para esta etiqueta. Bueno, obviamente que, como vos decías, depende de gusto, de cuán evolución o desarrollo, digamos, es acorde al gusto de uno, pero
¿Qué potencial te imaginás que puede tener esta etiqueta? Mirá, la verdad es que es un vino relativamente nuevo y habrá que verlo, probarlo, pero estoy casi convencido que es un vino que va a evolucionar relativamente bien y que, como suele pasar con los vinos, muchos vinos nuestros, los vinos de Argentina, digo, son vinos que tienen una evolución relativamente rápida los primeros 3, 4, 5 años, y después entran en una meseta, y esa meseta, de acuerdo a las características del vino, que tienen que ver con la uva, el terruño, cómo fue cultivado, cómo fue elaborado, cómo fue embotellado y conservadas las botellas, esa meseta se puede extender por muchísimos años. Hay variedades que ese pico es más vertical que en otros, pero bueno, ustedes han visto lo que suele suceder. Cuando prueban un vino de 3, 4, 5 años, parece que evolucionó un montón, pero lo probás de nuevo a los 10, a los 15 o a los 20 y parece que hubiera estado congelado, ¿viste? Está igual que a los 5. Es esa la meseta que yo le llamo, y que en el caso de Argentina, donde había el preconcepto erróneo, tremendamente equivocado, de que los vinos argentinos se conservaban relativamente mal o que duraban poco, bueno, hoy podemos afirmar, y ya muchos de ustedes lo han probado, existen vinos de Argentina que son el testimonio de que podemos hacer vinos que evolucionan extremadamente bien e incluso superando algunos clásicos franceses. Porque hoy, si vos tomás algunos vinos de la década del 70, de muchas bodegas, están tan, pero tan bien como muchos Bordeaux del 70, o incluso mejores. Es decir, lo que no tuvimos nosotros es ni la cultura, ni la suerte, ni la capacidad, ni la posibilidad de guardar vino, y poder degustar vinos con cierta evolución. Obviamente, como hablábamos recién, y yo lo dije un poco a propósito, no estamos acostumbrados o hemos perdido un poco la costumbre de beber vinos que tengan esa cierta evolución, porque mucha gente al principio les parece que ese vino está, perdió fruta, ya no está bueno, está evolucionado, pero cuando uno aprende o va tomando el training de consumir vinos que evolucionan, bueno, es un mundo aparte, se te abre una panoplia inmensa de posibilidades y de vinos, que es otro cantar. Ahora estamos tomando y disfrutando de un vino que es complejo suficientemente, pero que tiene fruta, intensidad, volumen, estructura, que es un placer beberlo joven, pero saber que en el tiempo puede adquirir características y una cierta cantidad de atributos aromáticos y gustativos que hoy no los tiene y que los puede llegar a tener y que los va a tener y que lo van a hacer cada vez más interesantes. Yo creo que en este caso, ¿por qué digo que tengo la presunción de que va a evolucionar bien? Porque tiene buena intensidad aromática y tiene bastante fruta, porque a nivel boca y estructura tiene suficiente cantidad de taninos y estructura que le garantizan que va a soportar el paso del tiempo, y porque tiene un nivel de acidez que hace que me asegure cierto potencial de guarda. Es decir, que bueno, tiene las características que lo hacen, por lo menos tiene el hándicap, no sé si va a llegar o no, pero tiene las posibilidades. Quiero compartir un poquito de todas esas experiencias que vivimos en las verticales que hicimos en la cueva. Bueno, siempre todos los vinos que tomamos, tanto de Mendel, que hicimos, no sé, Mendel Unus, el Semillón, hicimos vinos de revancha también, Gran Revancha, siempre estuvieron, desde el más joven hasta al más viejito de todos, siempre estuvieron impecables, inclusive en el caso del día que hicimos la del Semillón, hasta el Semillón más antiguo estaba muy atractivo. Y tengo un recuerdo, Roberto, que esto era lo que quería decir también, es que, ¿te acordás cuando hicimos la del Cabernet Sauvignon? Dos cosas quiero decir. Una, que cuando probábamos todos los vinos, a veces los vinos que estaban más vivaces coincidían con las añadas que fueron más frescas.
Esa fue una observación que nos pasó en varias verticales. Y la otra observación fue que cuando hicimos la vertical de Cabernet Sauvignon, uno notaba que como que había, no sé si una evolución más lenta, pero menos diferencia entre las añadas, y vos explicaste que cuando esos vinos estén en el tiempo, con el tiempo se va a notar mayor la diferencia, no cuando son jóvenes, sino cuando tengan años de guarda. Era algo así, ¿no, Robert? Es tal cual. Y eso por lo que yo te decía de la curva de evolución, que no es la misma en todas las variedades. En el caso del Cabernet Sauvignon, la pendiente de la evolución es más lenta que en el Malbec, por ejemplo, o que en el Semillón que probamos, que tuvo una cierta evolución rápida al principio, pero que después en esa maceta se mantiene, y lo que vos decías es así. Creo que nosotros cuando hacemos un vino, y a medida que vos haces vinos más de un terruño determinado, de un determinado lugar, de un viñedo, de una parcela, vas viendo con mayor importancia el efecto de la añada. Es decir, para que todos lo entiendan bien, cuando vos haces vinos donde mezclás uvas de distintos terruños, de distintos lugares, y en épocas de cosecha vas mezclando un poco porque es un volumen muy grande, entonces tenés 2 semanas de diferencia, ese vino representa la añada, pero no lo representa tan bien como un determinado terruño donde vos cosechaste esa parcela en un día determinado y es de un lugar determinado. Entonces, el efecto de añada en ese vino se va a notar muchísimo más que en el otro. Por eso es que en los vinos más masivos, de más volumen, que no está mal, son así, se nota mucho menos el efecto de la añada que en los vinos que vienen de un terruño en particular. Y después tiene que ver con la variedad y cómo están elaborados. Por eso a mí me parece interesante hacer esta diferencia, porque si no, viste, vos decís, bueno, pero pará, yo probé los vinos de tal vino, de tal año y tal año y tal año, y más o menos están todos iguales. A medida que uno se va poniendo más preciso en cuanto a un lugar determinado y a un viñedo determinado, bueno, van saltando las diferencias. Y como vos bien dijiste, en el caso de esos Cabernet, las añadas más frescas, pasó también con el Semillón, había más fruta fresca, había un nivel de acidez mayor, los vinos habían evolucionado un poquito mejor que en algunos años más cálidos. Bueno, pero ahí también yo me acuerdo también de esas verticales, que había cierto nivel de preferencias, pero había también varios cueveros que preferían los años más maduros, porque le gustaban los vinos más golosos, porque le gustaba más la confitura, la fruta madura, más carnoso, un poco más de volumen. O sea, siempre hay partisanos de un lado y del otro. Lo bueno para mí y lo que los hace más divertido es que uno puede encontrar diferencias y que esas diferencias me permitan a mí jugar un poco y ver cómo tiene que ver el efecto de la añada. Yo creo que, como bien dijimos, los últimos años, 17, 18, bueno, el 18 para mí fue un año relativamente promedio de Mendoza, 19 fue un año bastante atípico en cuanto que los vinos fueron menos maduros, a pesar de que se cosecharon relativamente tarde, fue un verano fresco, y los vinos son elegantes, menos concentrados, menos estructurados, no tanto como el 16, pero más o menos menos maduros que 17 y 18, y en el caso del año 20 es un año que realmente para mí sorprendente porque hay mucho color, hay mucha intensidad de fruta, hay mucha fruta fresca, mucho más de la que pensábamos al principio, antes de la cosecha, porque veníamos de un verano bastante cálido, tan es así que cosechamos muy anticipadamente. Tuvimos toda la suerte este año, más allá de que el efecto pandemia y todos los dramas que uno puede recordar, el año 2020 fue un año que el
el calor hizo que la uva madurara relativamente rápido, pero cuando nos pusimos a analizar las temperaturas en detalle en muchos viñedos, nos dimos cuenta que las noches fueron muy frescas también. Entonces, hubo más temperatura diurna, pero también hubo más alternancia de temperatura de día-noche. Y eso hizo que el color fuera muy elevado, que se mantuviera la fruta fresca y que la evolución fuera fantástica. Cosechamos prácticamente entre 2, 3 y hasta incluso 4 semanas antes que el año pasado. Increíble. Y eso, confinamiento de por medio fue fantástico, fue una enorme suerte este año, poder hacer los vinos un poco más rápido. También es un año que, de acuerdo, ahí sí, dependiendo de las bodegas, hubo un efecto de vinificación distinto que otros años. Es decir, se elaboraron vinos, yo te estoy hablando en forma general, después hay que ver las particularidades de cada vinificador, de cada bodega, pero en general se hicieron maceraciones más cortas. ¿Por qué? Por las características de la uva, porque había mucho tanino, había menos madurez, menos graso, había que tener más cuidado para no extraer demasiado de las pieles, pero por otro lado, y esta es la parte que tiene que ver con el COVID-19, había mucho apuro en cosechar, porque estábamos con problemas de confinamiento, y eso también hizo que las maceraciones, había que ir vaciando los tanques para poder entrar la uva que venía, se hicieron maceraciones en general en las bodegas de un 30 a un 40, incluso a un 50% menos de tiempo. Y los vinos que estamos probando ahora, en general, dependen obviamente de los distintos productores, pero en general lo que estamos probando tienen mucha fruta, tienen mucha elegancia, buena estructura, son vinos que han reaccionado extremadamente bien al oxígeno. Me parece que el año 2020 nos va a sorprender por la calidad. Qué bárbaro. ¿Cómo Tengo, ante este... Sí, dale. Al polaco, Sí, que fue quien hizo la primera reunión, que quiere encima hacer una pregunta. Dale adelante. El polaco Edu Burkowski, amigo. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Perdón, Fer, que me perdí la primera parte de tu charla, pero mi señal con Fivertel es pésima. Bueno, tengo acá el privilegio de estar tomando el Cabernet Franc 18 de Roberto. Tengo la oportunidad de felicitarlo casi personalmente porque realmente es impresionante. Es como él dijo, es un vino que ya se puede tomar y disfrutar ahora y es increíble lo bien amalgamada que está la madera, realmente no se nota ninguno de esos aromas o sabores desagradables a caramelo, a vainilla, o desagradables o más bien botones, como de alguna manera dijo él. Lo que quería aprovechar es la experiencia de Roberto con respecto al Cabernet Franc para preguntarle cuál es el motivo, porque él entiende que en Francia, en las zonas donde se elabora Cabernet Franc al 100%, tipo Chinon, Samur, esos vinos tienden a tener en un 90-95% de los casos una nota vegetal muy marcada. ¿Cuál es la razón por la cual, trabajando en principio con los primeros clones, esa nota vegetal no la percibimos acá en Argentina? Bueno, ante todo, Edu, te agradezco mucho el saludo y aprovecho para mandarte un gran abrazo. Me acuerdo perfectamente bien de la primera misa, diría el Musu. Mirá, lo que pasa con el Cabernet Franc, al igual que el Cabernet Sauvignon y muchas otras variedades, es que le cuesta llegar a una buena madurez, y los taninos, los polifenoles, no llegan fácilmente en todos los lugares, y sobre todo en Francia, en condiciones de añadas normales, a tener la madurez que se consigue acá, porque tienen menos insolación, tienen menos temperaturas, y eso hace que es una variedad
y por eso yo decía que se utiliza, que nos enseñaban, por ejemplo, que se utiliza en cortes, pero nunca más del 5 al 10%, porque en la jerga normal nosotros decimos que es una variedad demasiado alcahuete, porque cuando lo pones en un corte al principio y proviene de una producción muy elevada o de una añada demasiado fría que no alcanzó una buena madurez, tiene un aroma vegetal, mucha especia, pimienta rosa, pimienta verde, ¿viste? Un pimiento verde demasiado marcado, demasiado piracina, y que lo hace un vino poco elegante. Entonces, en Mendoza, nosotros, y en Argentina, en muchos lugares, no solo en Mendoza, tenemos condiciones que hacen que madure bien, que consigamos ese nivel de, no solamente de la nota especiada, pero sobre todo mucha fruta roja, fruta negra, y un buen nivel de graso y de volumen en la boca. Esos taninos que no son vegetales también son taninos redondos, incluso hasta dulces. Cosa que también sucede con el Cabernet Sauvignon, que viste, los franceses no hacen Cabernet Sauvignon puro difícilmente en general, porque también les cuesta conseguir ese nivel de madurez. O antes les costaba más que ahora, el calentamiento global en algunos casos ha beneficiado. Pero en nuestro clima, nosotros conseguimos un Cabernet Sauvignon que tiene características diferentes de muchos otros lugares. Y al Cabernet Franc le pasa lo mismo. Fíjate vos que no sucede, los Cabernet Sauvignon de Chile son reconocibles y la gente los reconoce fácilmente porque tienen una característica fresca, especiada, bien típica, que uno la asemeja con el eucaliptus, bien fácilmente, y bueno, es por el efecto marítimo, que no madura que los Cabernet Sauvignon de acá. Y en el caso del Cabernet Franc se nota muchísimo. Clarísimo, muchísimas gracias. Preguntas hay, cambiamos de tema. Seba, Francisco. Preguntaban por el uso de escobajo en los vinos. Sí, bueno, vos sabés que en general, cuando uno hace un vino, tendría que tener un pizarrón, pero más o menos para explicar porque sería más fácil, pero uno tiene que tener equilibrado, si estas las dos manos, ¿viste? La cantidad de antociano. El antociano es lo que te da el color rojo, violeta, hasta incluso negro, típico en el Malbec, que es una variedad que tiene un montón de antociano, por eso tiene ese color. Los antocianos son, además de ese color, son polifenoles que te dan la percepción de fruta. Y del otro lado tenés otra columna que representa los otros polifenoles que son los taninos. Los taninos que no tienen el color, pero que te forman la estructura en la boca, forman ese andamiaje donde se construye un vino. Forman el andamiaje son los taninos y esto es el relleno, que es color, graso, untuosidad, carne, que son los antocianos. En general, los vinos que tienen buen equilibrio son los vinos que tienen más o menos la misma cantidad de taninos que de antocianos y uno los va equilibrando. La unión de tanino con antociano está ayudada por el oxígeno y es la que te da el color estable. Entonces un vino que tiene un buen equilibrio entre esos dos componentes mayoritarios hace que sea un vino estable de color, que sea estable en el tiempo y que esté equilibrado. Hay variedades que tienen más antocianos que taninos, un ejemplo puede ser el Malbec, otro ejemplo es la Syrah, y entonces en muchos casos se colocan taninos de otro origen para equilibrar esos antocianos. Los australianos, por ejemplo, vinifican la Syrah poniendo siempre tanino en la vinificación, y esos taninos pueden ser de origen de la uva, de origen de la madera, usando chips en fermentación, cualquier cosa que equilibre poniéndole tanino para equilibrar esos antocianos. En algunos lugares utilizan también el escobajo. El escobajo es un aporte de tanino. El escobajo es el raspón, el palito del racimo, ¿no es cierto? Ese escobajo, cuando está maduro, es decir, ya no es más verde, sino maduró y está un poco lignificado, está más leñoso, se lo pone en la fermentación, es decir, no se desgrana todo, se deja, y es el aporte de tanino que equilibra esos
esos antocianos. Eso se utiliza sobre todo en el Ródano, en algunos lugares, en la zona de Gigondas, y todo eso se elaboran. Yo lo hice acá en Malbec, que lo hemos hecho en algunas añadas. Uno agrega entre el 10 y el 15% de raspón, lo deja en la vinificación, y eso le da un buen soporte tánico al vino y equilibra bastante. Hay que tener cuidado porque en condiciones de años un poco atípicos, donde no madura bien el raspón, es decir, el escobajo, bueno, le estás dando al vino un carácter vegetal adicional que lo hace más rústico. Entonces, para poder usar los escobajos, tiene que ser un año de buena madurez de los escobajos, un viñedo particular que tenga los escobajos bien maduros. No sé si fue claro. Entonces lo usaste solo para algún Malbec y después nada más, digamos, ¿no? Sí, para otras variedades también, y en algunos años lo he usado y anda bien, ¿eh? Ojo, cuando vos lo usás, puede dar características muy interesantes. Es bueno. Muchos casos, ¿cómo he hecho? A nivel práctico, pasás la uva por la descobajadora. Una posibilidad es pasar la uva por la descobajadora, guardar esos escobajos. Esos escobajos incluso los podés lavar si querés con solución sulfurosa y demás, y agregarlo en el tanque después en un porcentaje que puede ser entre el 10 y el 15% del escobajo que le correspondería si dejás todo. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es pasar por la descobajadora una parte y una parte lo metés entero al tanque. También funciona muy bien, porque en ese caso, además, al quedar los granos enteros dentro de la vasija de fermentación, lo que estás haciendo es una pequeña proporción de fermentación carbónica, de una maceración carbónica. Que eso es otra cosa, es decir, la maceración carbónica es una maceración totalmente anaeróbica que se produce dentro del grano. Hay una pequeña transformación. En esos casos se consigue mucha intensidad aromática, mucha fruta y vinos un poco más livianos. Para que tengan un ejemplo, los vinos típicos para los que han tenido la oportunidad de probar o tomar vinos del Beaujolais, los vinos del Beaujolais están elaborados con una variedad que se llama Gamay, pero con una enorme o alta proporción de vinos hechos con maceración carbónica. Por eso tiene ese aroma tan frutado, tan fresco, tan fácil de reconocer, que es medio amílico, medio banana, es un olor un poco que recuerda a la banana. Buenísimo. ¿Algo más, chicos, o cambiamos de tema? Yo por ahora no tengo más. Seba. Sí, me parece que ahí justo podemos hacer ahí el enganche que preguntaban algunos, Robert, por el Petit Verdot, que nosotros sacamos hace, ya 2 años, en la cosecha 2013, 14 y 15, como algo especial. Y bueno, justo ahí preguntaban si tenemos pensado en lo inmediato sacar algo. Yo les decía que este año no es la idea. Si querés comentar algo por ahí en un futuro del Petit Verdot y demás. Y si querés después podemos comentar un poco las novedades que se vienen en línea revancha, Rosadía 2020, y ahí nos metemos con eso, si te parece. Bueno, dale. Lo interesante, la pregunta, rescatar que el Petit Verdot es una variedad que no está muy utilizada en todo el mundo, que yo la trajimos acá también en el 89 como una variedad un poco innovadora, no había en Argentina, y es una variedad que se consiguen vinos muy estructurados, concentrados, de mucho volumen, que son muy interesantes, y que en algunos añadas nosotros decidimos embotellar 300, 400, 500 botellas, no más que eso, como un ejemplo de lo que se puede conseguir con un vino de esta variedad, que a mí me parece muy interesante, que es un poco monolítica. Para mí no tiene la diversidad, ni la complejidad, ni los aromas multidimensionales, ni los sabores multidimensionales como el Malbec, el Cabernet Sauvignon o el mismo Cabernet Franc que estamos probando ahora, que los hace mucho más interesantes que el Petit Verdot como variedad única. Pero sin embargo, hay añadas en que uno dice, che, esto está superlativo, y uno decide
embotellar algo en forma particular. Eso pasó en muchas añadas, pero me parece a mí como 13, 14, 15 que usamos, incluso después hemos tenido otros que han estado igual o mejores, y lo hemos decidido utilizar como aporte en cortes. Porque para mí el aporte que hace Petit Verdot, sobre todo a nivel de estructura de boca, de carne, es súper, más que a nivel aromático. Pero bueno, es una variedad que tiene una historia que a mí me gusta, porque también fue una historia parecida a la del Malbec. Era una variedad muy usada en Bordeaux, en la zona del Médoc, del otro lado. O sea, el Malbec estaba en la margen derecha, estaba en la margen izquierda. Después la filoxera la tuvieron que abandonar en la mayor parte de los lugares y solo quedó recluida a una montaña, una colina en Margaux, donde alcanza a madurar bien porque tiene ciclo largo, hay que cosecharlo bastante tardíamente y en la mayoría de los lugares no llegaba a madurez, salvo ahí que es una colina un poco más, de suelos un poco más pobres, y en ese lugar ahí se consigue un Petit Verdot bien interesante. En el caso nuestro, en Mendoza, en Argentina, y en otros lugares de Argentina, incluso en Sol, en los Valles Calchaquíes también, se consiguen Petit Verdot que son, para mí, superlativos, muy interesantes, y es una variedad que tiene un potencial de guarda extraordinario, y que, bueno, no sé, por distintas características decidimos no embotellar ni en el 17 ni en el 18, y el 19 tampoco por ahora, a no ser que como pasó en los años 13, 14 y 15, se pierdan un par de barricas y pasen la botella directa. Todavía no lo teníamos pensado, pero ¿por qué no? Ahí, che, los que visitamos Mendel, uno iba a la bodega, aparte de probar así muestra de tanque, charlar con Roberto, en la época que todavía no estaba el Petit Verdot a la venta, y ahí siempre traía el Petit Verdot para probar, ¿y esto cuándo lo va a sacar? Y bueno, después, hace un año, 2 años, sacaron 13, 14 y 15, y muy interesante, aparte de probar los 3 vinos juntos, porque tenía cada uno sus características, y bueno, el 13 excepcional, y bueno, muchos de ustedes creo que compraron, pero bueno, ahora esperar algunos anitos más para que vuelva. Sí, me parece que, digo esto y por ahí me equivoco, pero me parece que es una variedad que súper interesante para hacer eso, para tener algunos ejemplos, embotellar algunas botellas y tenerlo para degustar, apreciarlo, disfrutarlo, pero no es un vino que comercialmente vaya a tener un enorme suceso. Además, me parece que es una variedad que todavía para Argentina es un poco difícil de exportar, porque el consumidor a nivel internacional no la conoce mucho. Es para alguna exquisitez, digamos. Un Petit Cuevero Manija puede andar, ¿eh? El cuevero, vos sabés que... Un Petit Cuevero Manija puede andar. Ustedes saben que, y creo que esto puede ser un orgullo para ustedes, es un orgullo para ustedes, pero ustedes no representan el común del consumidor de vinos. Ustedes son cueveros y encima manija, así que... estamos todos arruinados. Buscan cosas que no cualquier consumidor buscan algo distinto, divertido, quieren aprender, están súper entusiasmados. Bueno, Seba o Fran. Avanzá, Seba. No, dale, me parece, Robert, si te parece bien, podemos comentar lo que vamos a estar presentando. Bueno, yo calculo que depende de la impresión de etiquetas que seguíamos la semana pasada, pero vamos a estar con 2 novedades en la línea de revancha, Robert, así que si te parece, si querés comentar lo del blend de blancas y lo del tinto, bueno, que ahí estaban preguntando, había un tinto que va a salir en la línea de revancha, la primera revancha, así que bueno, Robert, comentá si querés. Sí, hay un Merlot que, bueno, que la verdad que me parece súper interesante. Es una variedad que, pobre, ha tenido mala prensa en los últimos años, pero que da vinos súper elegantes, muy interesantes. Poca gente sabe que es una de las variedades más plantadas en todo el mundo. Pero bueno, le hicieron mala prensa en Estados Unidos y
y entonces en casi todos los lugares pasó un poco al olvido, pero sigue siendo importante, sigue siendo, por suerte tenemos buenos viñedos de Merlot en Argentina, y me parece interesante elaborar algunos. Ya hay varios en el mercado y hay algunos que son ejemplo de la calidad y que tienen trayectoria haciendo Merlot, pero en el caso de Mendel y de Revancha, me pareció interesante hacerlo para Revancha porque, bueno, tiene características de buena fruta, buena intensidad, buena suavidad, elegancia, y es un vino que va evolucionando. A mí los Merlot cuando evolucionan me encantan porque siempre le va saliendo un olor a trufa, un olor a hongo, ¿viste? Pero un hongo más tirado a trufa blanca que los hace súper interesantes y que, bueno, acá esa característica las consiguen. El que van a probar ahora cuando lo lancemos no la va a tener esa característica trufa muy incipiente porque es un vino relativamente joven, pero que seguramente lo va a adquirir en un tiempito y bueno, a mí me parece que el Merlot es una variedad que es interesante. A mi mujer le encanta, a Beatriz le encanta, y cuando lo ha probado le ha encantado, así que bueno, con más razón hay que hacerlo. Buenísimo. Buenísimo, Robert. Una consultita acá en función del Merlot, Robert, que yo ahí comentaba que en 2 o 3 semanas ya lo vamos a tener en distribución, si no tenemos ahí ningún inconveniente, esperemos que no. La zona, el origen de la uva, Robert, si querés mencionar algo de vinificación, Bueno, origen y demás, y bueno. Bueno, esa uva, el Merlot ese, no es nuestro el viñedo, pero es un viñedo al cual yo le tengo muchísimo cariño, mucho aprecio, porque lo plantamos nosotros, lo plantamos nosotros cuando yo trabajaba en otra empresa. Te estoy hablando eso en año 94, 95, por ahí lo plantamos en San José, en Tupungato. Y la verdad que las características de esa uva siempre fue buenísima. Lo elaboro siempre porque me parece un poquito, aunque sea, como porque me gusta las características, lo utilicé para hacer otros vinos, incluso utilizo esa uva para hacer en rosado, representa el 25% de rosadía. Pero en el caso del vino bueno, siempre hacemos unas barricas y lo conservamos como Merlot, y bueno, ahora decidimos hacerlo un varietal y que tenga su etiqueta porque es fantástico. Ustedes saben que en San José, en Tupungato, es una de las zonas más altas de Tupungato, está a 1250 metros, y tiene características que son buenísimas. Primero, el suelo es un suelo bastante pedregoso, yo diría limo arenoso, con piedra, muy permeable, y ahí, y a 1250 metros, en ese lugar, con exposición sudeste, los viñedos dan sobre todo, hay muchas variedades que se expresan muy bien en ese lugar. El Merlot, principalmente, el Chardonnay y el Pinot Noir. Así es que en ese viñedo nosotros plantamos esas variedades en ese momento, que era de un productor, y necesitábamos la uva, y bueno, ahí ahora nosotros seguimos vinculados al viñedo y compramos ese Merlot para hacer una partecita temprana, cosecha temprana, rosadía, y siempre cosechamos un poco más tarde el Merlot para hacer un vino tinto. Y bueno, de ahí viene la uva. Buenísimo. Perdón, no escuché, ¿en qué línea sale el vino? Es un primera revancha, es un primera revancha Merlot, es decir, el Torre. Hoy tenés, viene a hacer el tercer cepaje en esa línea, teníamos un Malbec y un Chenin Blanc, ahora además del Malbec y el Chenin Blanc aparece el Merlot. Buenísimo. Exacto, buenísimo. Exacto. Y a diferencia del Malbec, viste que el Malbec en la línea revancha siempre viene con un cierto nivel de contaminación, porque tiene un toque de Cabernet Franc, que le da una cierta intensidad aromática, complejidad. A mí me gusta porque le da una nota fresca,
especiada. En el caso del Merlot es 100% Merlot. Ok, perfecto, perfecto. Robert, ahí tenía una pregunta de la crianza. ¿Es un año con el mix que hace siempre tercio barrica nueva, tercio ya con un uso, tercio de 2 usos, ¿no? Está por ahí, Eso, ¿no? digámoslo en regla general, pero no es una cuestión matemática. Okay. Cuando nosotros, por ejemplo, ahora también es algo que hacemos, lo hicimos esta semana con Luis y lo vamos a repetir seguramente la semana próxima, porque en nuestro trabajo, en esta época, lo que estamos haciendo es trabajando en la crianza de los vinos 2020 y estamos probando los vinos 19 para hacer los cortes, ¿no es cierto? Una vez que nosotros vamos decidiendo los cortes y antes de llevarlo a cabo en forma física, es de hacerlo realmente a los cortes, que eso va a ser en el mes de julio, también tenemos que ir decidiendo sobre los vinos 2020 qué crianza les vamos a hacer, de acuerdo a la degustación y cómo son los vinos y a qué pensamos va a dar origen cada uno de estos vinos que están hoy conservándose en tanques. Entonces, ahí decidimos a cada vino, por las características que tiene, si van a hacer crianza en barrica, en qué tipo de barrica, qué tipo de madera, si van a ser barricas nuevas, barricas tostado medio, que son la mayoría, nosotros usamos tostado medio suave, pero si van a ser barricas de 225, hoy tenemos también barricas de 300, de 500 y hasta incluso de 600 litros, y entonces de acuerdo al tipo de vino es, digamos, el tipo de crianza que le vamos a dar. Buenísimo. Seba, a ver, sí. Más allá de las novedades, también tiro esto, después lo coordinás vos. Él va a hablar del blend, del nuevo blend blanco, podemos hablar también de cómo fue la añada 2019 para los blancos, hay un montón de cosas, la verdad que, porque bueno, tanto para el semillón como para el Chenin, que ya tenemos en la cueva desde hace rato, son excepcionales los dos vinos, los dos. También podemos hablar de eso. Vale, Robert, si te parece, bueno, cometemos el blend de blancas, que está por salir también. Y... Dale, ahí siguiendo lo que decía Musu, vos sabés que el año 19 fue especialmente bueno para mí, me gustó muchísimo en los blancos. Por eso mismo, de haber sido un año de una primavera que brotó la viña en forma normal, pero rápidamente hubo bastante frío, fue fría en floración, hubo un poquito de corrimiento, y después siguió una añada fría, digamos. Entonces eso hizo que los vinos blancos tuvieran un nivel de madurez suficiente, pero también conservaran buena acidez, buena frescura. Los vinos blancos del 19 nos gustaron mucho, a mí me gustan particularmente mucho. Y en el año 19 nosotros elaboramos lo que elaboramos siempre como semillón, lo que elaboramos siempre como Chenin Blanc, que va a ser revancha, y decidimos unas pocas barricas dejarlas en crianza un tiempo más, con el objetivo de hacer un vino de corte. Y hacer un corte de semillón Chenin Blanc, que tiene un nivel de madera bastante más importante que los vinos originales, y que lo hace un vino que mantiene la fruta, la frescura, el carácter floral, la acacia y demás, pero que además tiene un nivel de volumen, de graso en boca, de complejidad mayor. Y bueno, entonces elaboramos un blend. Desafortunadamente no teníamos muchas botellas, hicimos 3.600 botellas, una cosa así, es un poquito, pero es un vino que, bueno, a mí me gusta mucho. Hoy lo probé de nuevo, al mediodía. A mí me gusta mucho porque tiene la característica de las dos varietales por separado, es decir, la frescura, pero también gana en complejidad, en estructura en boca, en largo de boca. Me parece que es un vino que es interesante. Y esto le cuento, bueno, porque me pasó, y vos sabés que yo recibo muchos amigos en casa, uno de los amigos que Pierre Lurton, de Cheval, nos conocemos, somos amigos, un gran tipo.
y yo los quiero un montón porque siempre han sido muy generosos conmigo, bueno, tenemos una relación especial. Pero debo reconocer que en general no tienen muchas, por una cuestión de idiosincrasia, generalmente cuando prueban los vinos no es muchos adjetivos lo que salen. Sin embargo, cuando vino este año en verano, estuvo en casa, hicimos una cena acá, yo le hice probar este vino, este blend de blancas, y le encantó. Y me dijo, mira, este vino me encantó, la verdad que me habló mucho del vino, y para mí eso fue muy importante, porque bueno, si él me habla mucho del vino es porque realmente le gustó. Así que bueno, yo creo que tengo buenas expectativas sobre ese corte de blanco. Como les decía, desafortunadamente son pocas botellas. Lo tomé el vino. Mucho lo probó, déjame tirar algo. ¿Qué? ¿Puedo tirar alguna? Sí, claro, vos lo probaste, digo. Yo lo probé, la verdad me encantó. Vos sabés que casualmente días anteriores yo había tomado el Semillón 19, el Chenin 19, después vos tuviste la amabilidad de traerme una muestra de blend y encontré las dos variedades en ese blend y encima como potenciado todo, como que se juntaron y fue para mucho mejor, y ya los dos vinos originales habiéndome gustado. Entonces, yo, bueno, esto que decía Roberto, que el vino tenía así cierto graso, cierto volumen en boca y muy buena acidez, en el caso del blend, y yo voy a decir varias cosas. Una, Roberto, vos dijiste hace un rato que podemos guardar los tintos, comprarnos una caja para ver cómo evolucionan. En mi humilde opinión, yo creo que se puede, y sin ser vinos caros, comprar una caja de Semillón o una caja de Chenin para ver cómo evolucionan, sin ser vinos caros y siendo vinos blancos. Ese es un consejo mío. Si alguien piensa que no es tan así, que me diga, al menos en este caso del 2019. Y bueno, y el otro, el blend, me parece que es supremo ya. Bueno, ese es un vino que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero estoy de acuerdo con vos, Musu. Me parece que tiene los atributos, por lo menos, para que evolucione bien. Así que tenemos las expectativas. Y otro vino que, bueno, no sé si por ahí me voy a ir de boca y me van a retar. Pero tengo otro vino también que lo estamos pensando en lanzar. No sé cuándo lo vamos a lanzar, me parece que todavía es pronto. Decilo, ¿qué? Pero es un Doc Luján. Buenísimo. Ese Doc Luján, ¿por qué lo quisimos hacer? Porque tenemos un viñedo de Luján que es excepcional, que es, te diría, de los pocos viñedos que subsisten la invasión de la civilización de Mendoza, que más que civilización parece incivilización, que va erradicando viñedos gloriosos, antiguos, y que dan vinos realmente excepcionales. Entonces, logramos mantener la resistencia y guardar esas parcelas, y que dan vinos que son buenísimos. Y me parece que, bueno, nosotros somos unos, digamos, fervientes promotores de zonas que son fantásticas en el Valle de Uco, como en el caso nuestro particular de Altamira y de Paraje Altamira, y también hay vinos que son fantásticos de Gualtallarí y todas esas zonas de altura del Valle de Uco, que me parece que son fantásticos, pero me parece que tenemos que reivindicar y mantener y seguir haciendo fuerza por viñedos que han sido la historia de la Argentina, la historia de Mendoza, que son los viñedos de Malbec de Luján. Y bueno... ¿Son los de ahí de Drummond de la bodega, no? Sí, señor, y tenemos también una parcela en Pedriel, donde tenemos el Cabernet Sauvignon. En realidad son dos parcelitas bien chiquititas, entre las dos hacen 2,5 hectáreas, pero bueno, de esas 2,5 hectáreas sale un Malbec que es alucinante, que es también un viñedo viejo de Malbec. Sí. Y entonces, bueno,
¿por qué no? Hacer un Malbec DOC, pero del mayor nivel posible. Sería Mendel eso, ¿no? Eso es Mendel. Y bueno, vos sabés que particularmente a mí el tema del DOC, y bueno, ahora, ¿por qué no decirlo? Viene el Día del Padre, algo a que yo también le debo mucho a mi viejo, porque con mi papá eran 12 bodegas en el año 89, 90, trabajamos un montón para que en el año 91 la denominación de origen Luján de Cuyo fuera una realidad y se transformara en la primera denominación de origen de vinos de América, reconocida por la OIB, la Oficina Internacional de la Vid y el Vino. Así es que logramos el reconocimiento de la OIB y que se hiciera el DOC Luján de Cuyo. Así que, bueno, ¿qué pasó? Una cuestión hasta que incluso está en la definición de denominación de origen. La definición es una definición que se hizo en el siglo XVIII en Porto, digamos. Entonces, dice, entre otras cosas, que un vino de denominación de origen tiene que ser un vino que sea reconocido por el público consumidor por sus características singulares que lo hacen diferente. Creo que nosotros, cuando hicimos la denominación de origen Luján de Cuyo, tuvimos en cuenta las características del viñedo y la variedad y del terruño, que son particulares, pero nos faltaba esa pata, que es el reconocimiento por el público consumidor de esos vinos, que lo hacen singulares. Es decir, la gente a principios de los 90, a fines de los 80, el consumidor no sabía qué características podía encontrar en un Malbec de Luján, o sea, como diferencial todavía, el común. Y bueno, a medida que se fue trabajando en las etapas, digamos, previas, que son razonables a la denominación de origen, que son las indicaciones geográficas, y que la gente empiece a reconocer que un vino del Valleduco es diferente que el de Luján, que un vino de Gualtallarí puede ser diferente que el de Altamira. Y bueno, a medida que vamos aprendiendo y que las indicaciones geográficas de las compuertas, de Vistalgo y demás vayan apareciendo, me parece que van dándole sustento a la denominación de origen. Y entonces, ¿por qué no ahora hacer un vino DOC Luján para, bueno, en mérito a los viñedos de Luján y al Malbec y su adaptación excepcional al terruño? Me parece genial. Yo soy comerciante y, bueno, vendo vinos y en estos últimos años estoy viendo cómo, bueno, diferentes lugares de Luján, así como hace algunos años empezamos a hablar de determinados lugares de Gualtallarí, ahora, si bien Luján es más antiguo todo, ¿no? Pero también el consumidor, che, y esto, que es de Ugarteche, que es de Pedriel, que es de Lulunta, no sé, o de Maipú. Hay como también una identificación y bueno, y está buenísimo que así sea. Bueno, así que con esa filosofía y teniendo unos viñedos que son bastante buenos y particulares, un viñedo plantado en el 28, ¿por qué no vamos a hacer un vino DOC Luján? Así que el primero, o sea, ya está embotellado, hicimos 5.000 botellas de ese vino, y ahora, bueno, estamos justamente, Diego y todo el equipo, con Seba, están trabajando en el diseño de etiquetas y demás. Va a salir dentro de la línea Mendel. Y bueno, no sé, tenemos que ver bien cuándo va a ser el lanzamiento, pero el vino ya está, así que si vienen por Mendoza lo van a probar. Bueno, vamos, pero nos vamos a quedar 15 días, si vamos, porque entramos y no podemos salir. Che, Seba, dirigí, ¿cómo seguimos, Seba? A ver, ¿qué nos estamos olvidando? Buenísimo, Robert, lo del Malbec DOC, estaba buenísimo, medio que se me había ido de la mente, y me parece que de lo pronto a salir, de hecho, ya lo tenemos en Buenos Aires en distribución, ese Rosadía 2020, eso ya empieza. Ya pedí yo ya pedí. La semana que viene te va a llegar porque se ingresó al sistema el viernes, así que la semana que viene ya empieza a distribuirse,
Así que Robert, si querés mencionar algo de Rosadía 2020, y en cuanto a lo que es novedades, creo que estamos. El Rosadía 2020, la verdad que está muy bueno. Lo fraccionamos hace poquito, sale calentito del horno. La verdad que a mí me gustó mucho. Tiene un corte muy parecido al del año pasado, que a grandes rasgos sigue siendo un gran y buen soporte de Pinot Noir de alrededor del 50%, y después el resto, la otra mitad es 25 y 25, o sea, mitad y mitad, Cabernet Franc y Merlot. ¿Por qué? Porque basado en las características que tiene cada una de estas variedades, el Pinot tiene un soporte de estructura en la boca, tiene mucha frescura, muy buena acidez, y garantiza una buena conservación en el tiempo. Merlot es la fruta roja, que me encanta, y el Cabernet Franc es especia y estructura, un poquito de estructura en boca. Entonces, por eso la combinación es muy parecida a la del año pasado. Y bueno, a mí este año me parece que está en un nivel semejante al del año pasado como Rosadía. A mí me gusta mucho. Es bien clarito, fresco, tiene bastante fruta. Bueno, hicimos, además de las botellas típicas de 750, hicimos unas pocas botellas de Magnum, que bueno, fantástico desde el punto de vista diseño, imagen, lindísima. Ahora el laburo para embotellarla no te cuento. La próxima vez vení vos, Seba, a embotellarla, ¿sabés? Che, hago una consulta. A veces los enófilos guardamos botella Magnum o guardan botella Magnum porque, bueno, tiene una evolución más lenta. Si vos armás una Magnum del Rosé, es porque lo pensás que pueda tener cierta crianza en botella que lo pueda beneficiar, Robert. Se va a conservar mejor, obviamente, que la botella 750, pero en este caso depende de los bebedores que tengas cercanos. Ok. Es porque la convocatoria ha sido buena y es un vino que se bebe fácil, entonces una Magnum se termina relativamente rápido. Está claro. Tengo una pregunta que me pasaron para Roberto, y dos. Una, Nico Cini me preguntaba que como vos hablabas de que el Cabernet Franc en Francia mayormente se usa para blend, si considerás que el blend que debe hacer acá es Malbec con Cabernet Franc. Sí, el corte Malbec con Cabernet Franc funciona perfectamente bien. Hay muchos ejemplos en el mercado. Uno de ellos, de nuevo, es Revancha, donde lo utilizamos entre un 5, 7, 8, 10%, y le confiere al vino una frescura, intensidad muy, muy interesante, pero también en otros vinos donde lo usamos en mayor porcentaje. Me parece que en general también ustedes han visto que los vinos varietales son súper porque podemos disfrutar de las características que tiene esa variedad particularmente, porque además también tenemos la ventaja de hacer comparaciones y poder hacer comparaciones entre distintas etiquetas del mismo varietal y de los distintos terruños en el mismo varietal. Eso lo hace divertido y podemos comparar los Malbec de Valle de Uco, que tienen más violeta y son más oscuros, y los de Luján, que tienen más cereza negra, más ciruela y taninos más sucrosos, más dulces. Bueno, podemos distinguir porque son monovarietales y entonces es más fácil, pero creo yo que en la medida en que uno puede jugar con los blends y hacer cortes, va haciendo algo de una dimensión distinta, va haciendo un vino un poco más complejo, que bueno, que me parece que en el futuro van a seguir apareciendo blends y cada vez van a ser más interesantes. De hecho, nosotros cuando decíamos que no sé cuándo va a estar en el mercado, pero también hicimos blends que están a nivel potencial, complejidad, varietales jugando y qué sé yo, están un poquito por encima del Unus, que bueno, sí, eso Robert, también es una cosa que
Sí, va a venir. eso ahí estaba, justo me decía Diego, para no olvidarme, un poco con el timing de los meses, de los, digamos, de la impresión de etiquetas, de diseño y demás, que vamos viendo mes a mes. Probablemente para agosto, septiembre, vamos a tener ya esos blends que vos mencionabas, que van a salir como en línea, digamos, de finca remota. Lo vamos a tener para agosto, septiembre. Que bueno, digamos, ya está embotellado, Robert. Yo me acuerdo, lo he probado antes siquiera de que se defina para qué línea va a salir, pero ya desde la degustación se veía que era algo como superior, ¿no? Así que sí, eso para agosto, septiembre lo vamos a tener. Y va a salir, bueno, finca remota, en línea finca remota, pero como blend. ¿Cuántas novedades? Esto es Sí. excitante, loco. Sí, Y bueno, nosotros, viste, qué sé es yo. una pena esto del COVID, porque teníamos un montón de cosas para bueno, salir a comunicar, a armar degustaciones, presentaciones y demás, pero bueno, es lo que tenemos y me parece que no deja de estar bueno también poder mencionarlo así, pero sí, sin duda que tenemos muchas novedades y están geniales. Yo cuando estuvimos con Robert lo fui a visitar en febrero, antes de todo, y bueno, probamos todo y como decís vos, Musu, imagínate, me volví manija, porque bueno, empezamos a planificar todas las salidas de los vinos mes a mes y bueno, después apareció este tema, pero bueno, no dejamos de largarlo, hay que tratar de seguir con la mayor normalidad posible y la verdad que sí, como decís vos, hay un montón de novedades y está buenísimo, sin duda. Buenísimo, ¿verdad? Todo recontra lindo. Fran, ¿hay algo ahí? A ver, decime, Fran. Hay otra pregunta, esta ya va más a vos como con vos y tu papá, que si tuvieras que compartir mañana un vino con tu papá de los que hiciste que nunca pudiste, ¿cuál sería? Qué linda, Linda pregunta, sí. Sí, linda. linda pregunta, pero me parece que hoy, por los vinos que le gustaban a mi papá, le haría probar un Mendelunus. Sí. Porque me parece que sería el vino que a él más le gustaría. Él le gustaba hacer blends y le gustaban ese tipo de vinos que tienen potencial, pero a su vez que son más bien elegantes y que evolucionan en el tiempo. Y bueno, yo no sé, viste, lo publiqué en las redes porque hace poco, no soy de publicar mucho, pero un amigo me invitó a su casa y abrió 3 botellas de vino que había hecho mi viejo. Una era un Pinot Noir 73, otra un Pinot Noir 74 y un Cabernet Sauvignon 69, que eran todos de la bodega Disu de Valroy, de la marca de la línea Valroy. Y la verdad es que, bueno, yo había probado 73 y 74 de Pinot, y bueno, el 73 estaba muy bueno, el 74 que probamos, el corcho había jugado una pasada un poquito, no estaba tan bueno como el 73, pero estaba tomable, de hecho lo tomamos, estaba bueno. Y el Cabernet Sauvignon 69 estaba impresionante. La verdad, nos quedamos, yo me sorprendí porque no me acordaba de ese vino, de haberlo probado. Seguramente lo habré probado, qué sé yo, cuando era chico, en la casa, porque yo vivíamos en la Valgarizu, pero no lo tenía en la mente y la verdad es que me quedé sorprendido. Así que bueno, me acordé de mi viejo en ese momento, me acuerdo siempre, obviamente, pero en ese momento fue especial. Y mañana es el Día del Padre, así que me voy a acordar también de esos vinos. Así que. Qué lindo, che. Bueno, y lo tenemos a Gaby Starna que quería hacer una pregunta. Así que lo abrimos. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Bien Ahí está, Gaby, dale, Gaby, ahí te escuchamos, hermano. Bueno, che, gracias a todos, está buenísimo esto. Musu, gracias, Fran, Seba, Roberto, sobre todas las cosas. Ahí no nada que ver con algo técnico ni con un vino particular, sino que muchos de nosotros formamos parte de distintos grupos y yo tuve la suerte increíble de vivir una reunión de un grupo tuyo, que es el Club de los 8, y entonces quería que nos cuentes un poco cómo viven ustedes esas juntadas que hacen con esos monstruos, porque la verdad que después puedes contar vos a ver quiénes son los que están
en ese grupo. Recuerdo que fue en la casa de Marcelo Pelleriti, el día que estábamos filmando la película, no sé si te acordás. Un asadazo. Y bueno, nada, así como nosotros tenemos nuestros grupos, ustedes tienen los suyos, y la verdad que era muy divertido ver ahí cómo intentaban adivinar bueno, de qué se trataba. En ese grupo hay muchos amigos, no, voy a ver si no me voy a olvidar nada. El que un poco organizó al principio las juntadas y todo eso es Enrique Grabolowski, periodista. Pero ahí están, además de él y de Julio Camsen, que no es enólogo, pero está haciendo vino ahora, porque tiene unas viñas y está haciendo vino. Ahí está Mariano Di Paola, Daniel Pi, está Marcelo Pelleriti, Walter Brescia, José Espiso, Pablo Ricciardi, Gitelli. el Flaco Ricitelli, y bueno, Hervé Birniscott, que también es amigo, nos conocemos con Hervé, éramos compañeros de estudio en Francia, así que si nos conoceremos. Bueno, y ahí con ellos nos juntamos siempre, nos juntamos y, bueno, ahora, pandemia de por medio, estaban abiertas las juntadas con amigos, ya teníamos programado arrancar de vuelta, y bueno, en Mendoza se cortó la juntada de amigos. Seguimos las juntadas familiares, pero no de amigos. Y no más de 10 personas, así es que bueno, espero que nos podamos juntar en breve, pero lo que sí existe en esos grupos, y en ese grupo en particular, además de la amistad, me faltaba el Pepe Galante, ¿viste? No me quiero olvidar ninguno, porque si no, bueno, lo que tiene fantástico es que cuando nos juntamos, son siempre reuniones muy generosas, donde los que estamos llevamos vino, y si lo hacemos en nuestras casas, abrimos botellas y las disfrutamos con los amigos, compartimos experiencias, con información, de todo. Y la verdad es que pasamos momentos fantásticos porque, bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que en este métier no hay secretos, que cada uno tiene su personalidad, sus gustos, sus viñedos, sus uvas, sus vinos, que cada uno tiene sus particularidades, pero que si hay algo que podemos hacer es sumar, que esto solo no lo vamos a hacer nunca, que la vitivinicultura de Argentina se construye un clúster entre un montón de gente y que no existen los secretos, que acá hay que sumar. Bueno, eso lo comprendimos desde hace tiempo, y en este grupo en particular mucho más, cosa que no es común en el mundo. Yo siempre digo que es importante que la gente sepa que no es habitual esto en muchos lugares. Sí existen academias, existen grupos profesionales y demás en Europa, y también en Estados Unidos, pero así de amistad entre colegas y que se comparta tanta información y demás de forma tan abierta, no es común, y eso es una enorme suerte que tenemos acá. Bueno, muchas gracias. Ahí Fran me da una mano contando un poco esa peli que estamos haciendo, que te la voy a pasar ahora por intermedio de Musu. Ya está terminada, es una peli que a mí me preguntaba Norberto sobre el trabajo de todo lo que hay dentro de una botella, pero en este caso dentro de la bodega Monteviejo, en realidad con Michel Roland y con Marcelo, y bueno, y con esa escena de 10 minutos espectacular con todos ustedes. Así que ya varios cuberos la vieron, y ya te la voy a hacer llegar, Robert, y le voy a pedir a Marce también que te la mande. Bueno, buenísimo. Costó que se pusieran serio para la película, porque hubo que editarla. Había un nivel de vino suficiente como para que costara un montón, que se concentren un poquito para que... Sí. Quedó muy bueno, nosotros que la vimos quedó muy buena, esa parte quedó muy buena. Esas reuniones nos encantan. Bueno, yo lo que quiero es agradecerles la oportunidad de charlar con ustedes, de presentar un vino. Es fantástico, te imaginás, nosotros metidos acá, a 1100 kilómetros de distancia, de Buenos Aires, de la cueva y de todos los que están fuera de Buenos Aires. Esto es bueno. No es tan bueno como cuando uno puede mirarse a los ojos frente a frente y compartir la charla, el momento, pero es una oportunidad que antes no teníamos y que, bueno, es fantástica. Pero me parece que también es interesante
que vayamos, y esto es algo que se los propongo, que bueno, con la asiduidad que uno pueda, pasará un tiempo, pero que cuando se repita, hagamos este tipo de charlas, no hace falta que sean demasiado extensas, pero sí concentradas sobre un tema en particular y que nos obligue a nosotros a elaborar un poquito, a preparar un poco una charla sobre un tema en particular, y que, bueno, que haga que sea mucho más nutritiva como reunión, donde se pueda hablar de un tema y sacarle un poquito el jugo. Me parece que sería buenísimo. Puede ser un tema de viñedo, de vinificación, de bodega, de zona, de lo que sea. Ahí, Robert, viste, cuando yo arranqué y dije, tenemos que aprovechar este nuevo espacio y esta gran posibilidad que tenemos para hacer cosas específicas. Lo vamos a tener que ir puliendo con el tiempo, yo como organizador en este caso, y con los productores. La vez pasada hubo un grupo de productores de La Compuerta hablando del lugar. Bueno, hoy la charla con vos, que nos diste una charla magnífica, el Cabernet Franc y sobre un montón de cosas más. Y bueno, vamos a meterle ficha para generar un espacio para que aprendamos y bueno, y vayamos educando nuestro paladar y nuestro conocimiento. Buenísimo. Yo quiero cerrar desde acá, desde Mendoza, desde mi casa, con un brindis por todos ustedes, por vos, Musu, por la cueva, por los cueveros y por el Día del Padre. Feliz día, les abro a todos, así saludan todos, Sí, y pongan los que tienen. No, bravo. Abriste todo. Sí, tienen botella, que muestren la botella, viejo. Diviértanse. Vamos. Gracias, Robert. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Salud. Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Un Gracias. saludo. Embotellamiento Gracias. Gracias, Roberto. Seba. Gracias a todos. Roberto, que se pierda un poco de Petit. Gracias, Roberto. Un saludo de Buenos Aires. Nos vemos pronto. Gracias a todos, que la pasen muy lindo, que tengan feliz Día del Padre para los que son padres. Feliz día, Robert. Y para Abrazo. los que no son padres, pero creen que lo son, más todavía. Salud. Gracias. Chao, Roberto. Un abrazo. Gracias por todo. Pero a mí no me gusta mucho. Y encima me compré el bote grande. Complicada, Ceci. Está complicada, Se compró el lote grande y no le gustó. Compró el lote grande. Para hacer mucha uva. Chao, chicos. Gracias. Chao. Gracias, Roberto. Buen día, mañana.